The Bluetooth device is connected successfully. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya Tigo me está botando buena señal, así que ahora ya voy a hablar más normal, ¿no? La anterior estaba hablando más entrecortado y seguro a uno de ustedes lo vieron un poquito incómodo, pero ya parece que el reclamo sirvió. Bien, estamos viendo entonces anticoncepción hormonal por vía oral. Y le está hablando de los efectos adversos. Uno de esos efectos adversos, como le mencionaba, era la ganancia de peso. Eso se explica porque imitan, como decía, la progesterona y normalmente durante el embarazo, esta hormona cuando sube hace que produzcamos o acumulemos, más grasa en los tejidos y más agua, preparando para el trabajo de parto y la lactancia. ¿Ya? Claro que este efecto adverso no ocurre en la mayoría. En algunas sí, y generalmente se ha visto que es un incremento leve. No es que van a subir 20, 30 kilos. Generalmente suelen subir entre 1 a 5 kilos sobre su peso normal. Por lo tanto, dependiendo de la talla, en algunas pues será más notorio, en otros no tanto. ¿Ya? Bien. Incrementa el riesgo. No es que produzca, por si acaso, todo lo que ven ahí. Va a incrementar el riesgo de los trastornos cardiovasculares, ya que el estrógeno es una hormona, el estrógeno natural, es una hormona que normalmente protege al cuerpo de la mujer de estas patologías, principalmente de los infartos y la hipertensión arterial y lo que son las accidentes cerebrovasculares. Por eso, alguna vez les mencioné que los hombres se mueren más jóvenes, ¿ya? Porque están las mujeres protegidas por esta hormona. Como le estamos dando una hormona artificial, ese efecto de protección desaparece. Por lo tanto, incrementa el riesgo de que sufran infartos agudos de miocardio, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Tengan en cuenta que no le estoy diciendo que esta hormona produzca esas patologías, sino va a incrementar el riesgo o, si ustedes quieren, las favorece, pero no son la causa. Va a favorecer las varices y aquí también lo mismo. Las varices tienen un componente genético hereditario y no es producido por las hormonas, sin embargo, lo va a favorecer, ¿ya? Lo mismo que la trombosis venosa profunda y los dolores de cabeza. Por eso, en personas que sufren mucho de migraña, no es adecuado que consuma este tipo de hormonas porque va a tender a empeorar esas crisis. A nivel gastrointestinal, puede favorecer los reflujos y los tumores hepáticos. Y en este caso, otra vez, como estoy diciendo, no lo produce, sino que lo puede favorecer. Se ha visto que puede haber trastornos visuales, trastornos mamarios. En este caso, en cuanto a la glándula mamaria, también depende de la mujer. En algunas mujeres puede poner más tensas las mamas, lo cual puede hacer que sufran de mastalgias, dolor de la glándula mamaria y incomodidad. En otras mujeres, más bien puede que reduzca la tensión. Eso puede ser un efecto favorable. Es más, es unos beneficios porque es más frecuente que reduzca la tensión mamaria y por lo tanto alivie ese malestar que sienten algunas mujeres en sus senos en ciertos días del ciclo menstrual
donde se le ponen tensos, ¿ya? Y ese síntoma desaparecería. En la mayoría reduce esa tensión mamaria y en algunas puede incrementarlo. Va a haber cambios en la menstruación, también de forma variable. En la mayoría tiende a regularizar el periodo. En la mayoría. En algunas puede que lo torne irregular y más rara vez con este tipo de anticonceptivo que tenga amenorrea. Pero eso es más frecuente con otros que vamos a ver más adelante. Podría haber cambio a nivel genital. Esos cambios tienen que ver con la secreción vaginal. Ya puede que la vagina en algunas mujeres tienda a estar más seca, en otras más húmeda. Eso, dependiendo de la mujer, puede ser también una ventaja o una desventaja, ¿no? Le puede generar incomodidad, en algunas incluso se produce mucha sequedad, puede producir dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales. Y también esto pudiese en algunas mujeres favorecer las infecciones, ya que la mucosa vaginal justamente produce cierta cantidad de humedad para favorecer ciertas bacterias que las defienden. Entonces, al haber un poco de sequedad, no haber ese mecanismo de defensa. Puede cambiar la parte psicológica y sexual de la mujer. En algunas puede generar depresión y por eso también no es adecuado para personas que tienen este tipo de problemas psicológicos o emocionales. Puede disminuir la libido, y digo puede porque en la mayoría no hay cambios, pero en algunas hay disminución de la libido y en otras incluso pudiese haber un incremento. Ya, la libido es el deseo sexual, ¿ya? Entonces puede que afecte de esa manera. Puede haber sequedad vaginal, como les mencionaba, y eso puede generar dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales. En cuanto a la piel, lo más frecuente es que produzca cambios de color, ya manchas o pecas en el rostro, ya, lo cual, dependiendo de la mujer, pudiese ser incómodo. Puede cambiar el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, y eso incluso pudiese favorecer en patologías como las dislipidemias y la diabetes. ¿Ya? Entonces, todos estos efectos pudiese producir, pero no se olviden que cuando hablamos de efectos adversos, no siempre significa que va a pasar. Eso está como una advertencia diciéndonos que sí pudiese pasar en alguna mujer, pero en la mayoría no. Y para eso, para evitar en las que produce, vamos a ver ahorita en contraindicaciones en cuáles no vamos a dar este tipo de drogas. Bueno, beneficios en cuanto al ciclo, principalmente, como les decía, en la mayoría va a tender a regular el ciclo, siendo el principal beneficio. Incluso por eso van a ver que los anticonceptivos por vía oral se usan en mujeres que tienen irregularidad menstrual. Va a reducir la endometriosis si es que tiene esta patología, ¿ya? Esa patología es una patología en la cual el endometrio a veces crece fuera del útero y suele producir diferentes tipos de trastornos. Ya cuando se usan anticonceptivos, esa patología se frena y por lo tanto sería una ventaja. En cuanto a las mamas, lo que le mencionaba hace ratito, disminuye la tensión mamaria y puede eso ser un alivio para algunas mujeres. En cuanto al ovario, también reduce su trabajo y por lo tanto también hay menos tendencia a que se congestione y por lo tanto también menos dolor en la región pélvica. En algunos casos que tuviesen quistes dependientes de hormonas, como en los ovarios poliquísticos, por ejemplo, pudiese favorecer a que desaparezcan los quistes. Hace que el acné desaparezca cuando es un cuadro de acné patológico, ¿no? No el normal de la adolescencia. Sin embargo, incluso en la adolescencia hace que el acné no sea tan intenso. Por eso, el más adecuado en mujeres jóvenes suele ser los anticonceptivos por vía oral. Menos riesgo de que haya enfermedad inflamatoria pélvica, principalmente porque, como les decía, reduce la congestión a nivel de ovarios. Menos riesgo de embarazo ectópico, que eso es más frecuente con otros métodos. También menos riesgo de osteoporosis
y menos riesgo de artritis reumatoidea. Esas serían las principales ventajas de la anticoncepción por vía oral. Bien, contraindicaciones. Entonces, cuando hablamos de contraindicaciones, siempre lo dividimos en dos, absolutas y relativas. Las absolutas son las cuales bajo ninguna circunstancia le daríamos esta droga al paciente. Y las relativas son las que le daríamos si es que controlamos esa contraindicación. ¿Ya? En otras palabras, relativa significa sí se puede dar siempre y cuando controles lo que está generando la contraindicación. ¿Ya? Entonces, las absolutas. Eso significa que si alguna paciente presenta alguna de estas cosas que ven en la pantalla, no debe consumir anticoncepción hormonal. ¿Ya? Paciente que haya tenido historia de tromboembolismos, que hayan sufrido embolias de algún tipo, trombosis venosas en alguna parte, pacientes que hayan tenido enfermedad, o tengan, perdón, enfermedad crónica del hígado, que tengan sangrado uterino, o sea, hemorragias transvaginales, que no hayan sido diagnosticadas, se tienen que diagnosticar primero. El embarazo, obviamente, ¿ya? Si tiene antecedentes de cáncer de mama o algún tipo de cáncer, pero que sea dependiente de estrógeno, ¿ya? Porque hay otros cánceres que no dependen de las hormonas, ¿ya? Que la paciente tenga historial de anginas, principalmente si son inestables, o algún tipo de enfermedad coronaria. Que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares, embolias cerebrales, derrames cerebrales, hipertensión arterial severa, tampoco se puede dar. Acuérdense que les decía que alteraban los lípidos, colesterol, triglicéridos, entonces tampoco podemos si hay dislipidemias. En cuanto a fumadoras, y siempre y cuando y sean mayores, perdón, de 35 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cigarrillo incrementa el riesgo de ciertas patologías que hemos visto, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, etcétera, y las trombosis. Y justamente es un factor de riesgo más añadido a este. Entonces, una paciente que ya fuma y si es mayor de 35 años, ya le estamos incrementando el riesgo a que sufra estas patologías. Por eso es una contraindicación. Ya, las migrañas, principalmente si tienen alteración neurológica de algún tipo, si tienen alguna condición que haga que no puedan movilizarse por mucho tiempo. Por ejemplo, mujeres con sobrepeso, ¿ya? O que están en silla de ruedas o situaciones así. ¿Por qué? Porque pueden favorecer la coagulación. Y que tengan un tumor de hígado benigno, que es el adenoma hepático benigno. ¿Ya? En esos casos está absolutamente contraindicado. En otras palabras, no pueden dar si está en alguna de estas. Y relativas, en este caso tendríamos LIE de alto grado, que eso es cuando le hacen el famoso Papa Nicolau, que eso significa riesgo de tener cáncer. Entonces, en ese caso, es relativo porque lo que tiene que hacer en este caso es diagnosticar adecuadamente, hacer biopsia, tratar la patología y si responde adecuadamente y no hay riesgo de cáncer, puede tomar las anticonceptivas. Pero primero se tiene que descartar ese riesgo. En algunos pacientes que tengan diabetes mellitus, principalmente el tipo 2, ya que favorece el daño neurológico. Mayores de 35 años, por incremento de riesgo. Están viendo, miren, en una mujer de 35 años, si bien puede usar, ya habría que reducir todos los otros riesgos. Eso significa, debe dejar de fumar, debe consumir alcohol, debe hacer actividad física, etc. Si todos esos otros riesgos reducen, pudiese usarlo. ¿Ya? Por eso es relativo. Hipertensión arterial leve a moderada, que una vez controlada, ya sea medicamentosamente o de otra manera, pero una vez controlada, sí pudiese consumirlo. Pacientes con cálculos biliares,
¿no? Que, como ven, le va a empeorar los síntomas y por lo tanto no sería adecuado que lo tome, pero pudiese, ya siempre y cuando controlemos el dolor y guiemos a que la paciente tiene que operarse y sacarse esos cálculos. Fumadores de menos de 15 cigarrillos al día, que tengan problemas de tiroides o antecedentes familiares de infarto de miocardio. ¿Ya? En esos casos se puede dar, pero controlando a la paciente y reduciendo otros factores de riesgo. Bien, en cuanto a las tabletas, ya han visto todo, ahora vamos a ver cómo vienen las tabletas. ¿Ya? Como decía, vienen solamente de progestágenos. En ese caso, tienen mayor eficacia y seguridad en mujeres de 30 años. Ya seleccionamos de esa manera y las lactantes, porque solamente estaríamos metiendo un imitador de progesterona, ¿ya? Y no el imitador de estrógeno, que es el que favorece todas esas patologías que mencionamos anteriormente. Por eso es adecuado en mayores de 30 y lactantes. No altera la presión sanguínea y cuando se deja de tomar, retornan más rápidamente a la fertilidad. Eso significa que deje de tomar, ¿cuánto tiempo va a poder embarazarse luego? También pudiésemos usarla combinada, ¿ya? En ese caso, si está combinada, hablaríamos de todo lo que hemos visto en ventajas y desventajas anteriormente, ¿ya? Sin embargo, cuando están combinadas, hay mayor eficacia en su efecto y por lo tanto eso hace que las dosis sean más bajas. ¿Ya? De esa manera, hay menos efectos adversos también. Ahora, en cuanto a los tipos o combinaciones, ya actualmente se usan dos formas de combinaciones. ¿Ya? Una, la monofásica y la otra, la trifásica. Había las bifásicas, pero han entrado en uso. ¿A qué se refiere de monofásico y trifásico? Se refiere a la cantidad de la dosis. En el monofásico, la dosis en todas las tabletas es la misma, tanto el estrógeno como el progestágeno. La cantidad de la droga en todas las tabletas es la misma. En los bifásicos, que como les digo ya no se usa, venían dos dosis. ¿Ya? La primera mitad, una dosis, y la segunda mitad, otra dosis. Y los trifásicos, que son los que más se acercan al ciclo natural de la mujer, en el cual, como su nombre dice, son 3 fases. En otras palabras, la dosis va a cambiar en 3 tipos, o sea, en 3 tipos de dosis, 3 periodos, si ustedes quieren. Ya las primeras 7 te dan una dosis, las segundas 7 otra dosis, así. ¿Ya? Y generalmente las últimas, que son de la tableta 22 a 28, ya son vitaminas y hierro. Entonces, vienen así. Las primeras 7 a una dosis. Las siguientes 7 a otra dosis. Las otras 7 a otra dosis. Ahí sería 21. Y las últimas 7, para completar 28, son solamente nutrientes. Generalmente le ponen vitaminas, hierro, ¿no? O pueden venir sin nada, porque solamente es para que la paciente no pierda la costumbre. En las de 21, la paciente tiene que tomar una tableta por día hasta completar las 21. Una vez que llega a los 21, descansa una semana sin tomar nada y cumpliendo una semana cabalito, empieza a tomar de nuevo otra vez otro ciclo. En cambio, en las que vienen trifásicas combinadas, no deja de tomar la tableta. Empieza con la número 1 y va a tomar hasta la 28. Termina la 28 y vuelve a empezar al día siguiente con la número 1. Como les decía, en este caso, ya las últimas 7 solamente son de relleno, porque en sí los ciclos en ambos son de 21. ¿Ya? Y este solamente es para que no pierda la costumbre. ¿Ya? Generalmente
la menstruación va a caer cabalito cuando empiece a tomar la otra tableta. Por decía que tienen a regularizar el ciclo. ¿Ya? Bien, en caso de que sea la monofásica, ya, como ven, viene con los días ahí. Entonces debe escoger el día que va a empezar. Pongámosle, le toca empezar viernes, o sea, esta de acá. Claro que viene también en español, ¿ya? Aquí está en inglés, sea Friday. Entonces empieza a tomar acá y sigue. En realidad, no importa dónde empiece, ¿ya? Esto solamente es una guía para que la paciente se dé cuenta si algún momento se olvidó su tableta, ¿ya? Sin embargo, si empieza con cualquier otra, no pasaría nada. En cambio, en el otro, en las trifásicas, debe empezar siempre con la número 1, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las más conocidas en cuanto a sus combinaciones? ¿Ya? Aquí les he puesto una lista de todas las combinaciones que tenemos en el comercio, ¿ya? En diferentes dosis, como ven, de cada una de las drogas. Tenemos el diol, euginón, el microginón, muy conocido, que lo da el Estado, Nordete, ya entre las más conocidas, Femiane, por ejemplo, Ginovin. Bueno, les he puesto las que más, pero hay muchas otras más, ¿ya? Estas son monofásicas, ¿ya? En cuanto a las trifásicas, bueno, aquí está lo que les decía hace ratito. Olvídense de lo que dice aquí, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, porque no siempre coincide. La cosa es que empiece con la 1, ¿ya? Algo que me olvidaba, en ambos sistemas siempre debe empezar el primer día de su periodo, ¿ya? Si es que es la primera vez que está empezando, se acepta hasta el tercer día del periodo, para empezar. A partir de ahí ya debe mantener el ciclo, ¿ya? En este caso va a tomar el primer día y debe marcarlo y debe empezar de forma continua, como ven, como les indica la flecha. Y generalmente el periodo le va a venir alrededor de estos días o hasta que tome la primera del siguiente ciclo, ¿ya? Entonces, ni bien termine esto, tiene que empezar otro nuevo con el número 1. Entre las más conocidas en el comercio tenemos estas: el tridestan, trinordiol, triquilar, el tridete, ¿ya? Y aquí ven las diferentes combinaciones de las 3 fases, ¿no? Como ven, esta es la primera fase, la segunda fase, tercera fase, ¿no? Y así para todos. Como ven, va cambiando de dosis. Luego tenemos los anticonceptivos inyectables, ¿ya? Ahí les estoy poniendo las fotitos, ¿ya? La mesejina y el ciclofen, pero hay más, ¿no? Bien, algunas ventajas. Tienen los mismos efectos que los anticonceptivos combinados orales. O sea, lo mismo que hablamos se aplica también acá. Su eficacia anticonceptiva es más alta, ¿ya? Bueno, en realidad, desde el punto de vista teórico, entre la inyectable y la oral mensual, porque aquí estamos hablando de las mensuales, ¿ya? Los efectos adversos deberían ser los mismos. Y en cuanto a su eficacia, debería ser la misma. ¿Ya? Sin embargo, el problema es en la práctica. ¿Se acuerdan cuando hablaba anterior sobre eficacia teórica y eficacia práctica? En teoría, su eficacia es la misma. El problema es la eficacia práctica, ya que el problema con las orales es que es más fácil que la paciente se olvide una dosis, y al olvidarse las dosis, reduce la eficacia del método. En cambio, en el inyectable no hay ese problema, porque como se coloca durante todo el mes, está protegida y no hay problema de que se olvidó una u otra dosis. Por lo tanto, en teoría, tiene la misma eficacia, ¿ya? Bueno, se necesita aplicar una mensual. Bueno, y tenemos también la de 2 meses y 3 meses que les voy a mostrar, pero
que en cuanto a lo que es efecto sabes todo, es lo mismo, ¿ya? Las mensuales no suspenden el sangrado mensual. Sin embargo, hay pacientes que sí pueden presentar amenorrea. Y si usamos las de 2 meses y 3 meses, generalmente se suspende. Comparada con la que son las de 2 meses y 3 meses, la recuperación de la fertilidad es más rápida. Vamos a ver eso más adelante a qué se refiere. Ya, en cuanto a las ventajas, debe haber alguien que sepa colocar el inyectable, ¿no? Porque es un inyectable. Entonces, por eso se necesita personal de salud que sepa cómo colocarlo. Sin embargo, si la paciente sabe colocar un inyectable intramuscular de forma adecuada, puede aplicarlo ella misma. Pero siempre es mejor que lo haga el personal de salud que sepa lo que está haciendo, ¿ya? Los problemas es que puede provocar sangrados intermenstruales, que eso puede ser incómodo o molesto en algunas mujeres, en algunas veces incluso intenso. Puede haber irregularidad menstrual y en algunas, como les mencionaba, puede cortar el periodo. En algunas, no en todas. Pudiese disminuir la libido, principalmente, y yo aquí le aumentaría, ¿no? No solamente los primeros días, podemos decir los primeros meses. La libido, acuérdense que es el deseo sexual, y eso puede estar reducido en los primeros días a meses de aplicación, lo cual puede generar que la paciente se siente incómoda, peor si está con una pareja que es muy activa sexualmente. Bien, en cuanto a sus composiciones, aquí los he puesto de las 4 que se usan más, que son las trimestrales, las bimestrales y las 2 mensuales, ¿ya? La Depo-Provera, 150 miligramos de medroxiprogesterona, esta es la que se coloca cada 3 meses. El enantato de norepinefrina, el Noristerat, este es cada 2. Las combinadas, estaríamos la de acetato de medroxiprogesterona con cipronato de estradiol, el ciclofen, y lo que es la famosa mesigina, que tiene 50 de norepinefrina y 5 de valerianato de estradiol, también mensual. Estas 2 son mensuales. Hay otras con otros nombres comerciales, pero la composición es la misma. ¿Cómo se usarían estas 4? En cuanto a la Depo, u otra con otro nombre comercial similar, es una intramuscular. La primera se puede colocar dentro de los primeros 5 días de iniciado el periodo. No se puede colocar en otro momento. Ya, lo más ideal siempre es que se coloque el primer día de la menstruación, pero sin embargo puede hasta el 5º. Si es que llegó al 6º o 7º, no puede. Tiene que esperar al otro mes, en su otro ciclo, para empezar el tratamiento. Ya, lo que es el Noristerat, también en los primeros 5 días, pero con la diferencia que este es cada 2 meses y este es cada 3 meses, ¿no? Lo que es el ciclofen y la mesigina, también los primeros 5 días del ciclo, ¿ya? Y está cada 30 días, pudiendo fallar con más o menos 3 días. Sin embargo, yo les aconsejo que sea exactamente el mismo día que le toca, ya que cuanto más le fallemos, más probabilidad de que falle el periodo. En todos los casos, cualquiera de estos, se puede usar en primer trimestre posterior a un aborto, 3 o 4 semanas después de suspender la lactancia y 6 semanas el posparto se está lactando, ¿ya? En ese caso, en estos casos, no se esperaría la menstruación, ¿ya? Bien, a ver, se va a cortar en unos 10 minutos, así que no se olviden que nos iríamos al tercer enlace, ¿ya? Ya, si se coloca mal el inyectable, su efecto no es el esperado. Están preparadas para que se coloquen en el espacio intramuscular. Si por error se colocan en el espacio subcutáneo, van a pasar 2 cosas. Uno, su eficacia reduce, ya que su absorción es diferente.
Segundo, va a haber más efecto adverso local. En la parte del tejido subcutáneo se puede generar un área de inflamación. En algunas mujeres se le forma, se le pone eritematosa, zona roja, caliente, con prurito, que es una reacción a los aditivos que tiene la droga, ¿ya? Lo cual va a hacer que sea bastante incómodo, ¿no? Entonces, por eso es mejor que sea colocado con alguien que sepa colocar, ¿ya? Bien. En cuanto a su mecanismo de acción, bueno, esto lo voy a saltar porque es lo mismo que les hablé al principio, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos secundarios, aquí es parecido, pero varía un poquito. En cuanto a los trastornos menstruales, si son las mensuales, es más frecuente que el periodo se mantenga, pero puede haber amenorrea o irregularidad. En cuanto a las prolongadas, como la de 2 meses, 3 meses, en esas es más frecuente que se vuelva irregular o que se corte. Va a haber ganancia de peso por los mismos mecanismos que le expliqué anteriormente. Puede haber alteraciones metabólicas y cardiovasculares en cuanto a los lípidos y los riesgos que le mencioné también. En cuanto a la densidad ósea, aquí sí, esto contrarresta a lo que es las de vía oral, ya que se ha visto que tienden a disminuir la densidad ósea. En otras palabras, puede favorecer la osteoporosis en cierto tipo de pacientes. Son más frecuentes los cambios de estado de ánimo, porque las dosis son más elevadas y por lo tanto en algunas mujeres puede producir cambios más intensos de su estado de ánimo. En cuanto al cáncer, similar a lo que hablábamos en las de vía oral. Puede haber cambios en la piel. ¿Por qué? Porque principalmente, como les mencionaba, son progestágenos. Y esto tiende a hacer lo mismo del embarazo, acuérdense. Y por eso la paciente puede que tenga más frecuentemente náuseas, vómitos, mareos incluso, y la piel puede que se empiece a pigmentar, se puede oscurecer. Ya pueden aparecer manchas en el rostro, cerca del ombligo, como el embarazo y la región genital. Como ven, hay un porcentaje que van a ser amenorrea. Ahora, este efecto adverso no es preocupante, pero sin embargo es incómodo. En la mayoría de las mujeres no toleran esto, pero algunas más bien lo ven como un beneficio. Eso depende de la mujer. ¿Ya? Bien. En cuanto al retorno a la fertilidad. Eso significa desde que se deje de tomar, en este caso, que se deja de inyectar, en otras palabras, ya la droga, ¿cuándo se podrá embarazar? Esto siempre es algo que se pregunta en algunas pacientes, ya que hay el mito de que si se coloca inyectable por mucho tiempo, no va a poder embarazarse. Ese mito tiene una base, pero no es que no pueda embarazarse, sino que como ha mantenido un estado de producción hormonal constante por mucho tiempo de lo que le hemos colocado, eso hizo que los ovarios no produzcan hormonas naturales y la FSH y leche tampoco se produzca en cantidades normales. En otras palabras, las células que se encargaban de producir esto están, podemos decir, atrofiadas o hipotrofiadas, reducidas. Por lo tanto, cuando dejan de colocar, van a producir las mismas hormonas, pero de forma un poco más lenta y la respuesta del cuerpo también será lento, lo cual va a hacer que le cueste embarazarse inmediatamente. ¿Ya? Va a tardar en embarazarse, pero sin embargo, todas recuperarán en un 100% la fertilidad. En un 100%. La cosa es el tiempo. Como ven, miren, el 50% lo vas a tomar cerca de los 10 meses después de haber dejado. En un 80% a los 18 meses y en un 100% a los 24 meses. ¿Ya? Eso sí solamente son progestágenos, que estas son las dos largas, la de 3 meses y la de 2 meses. En cambio, las combinadas, que son las mensuales, el retorno es más rápido. Miren, 60% entre 63 a 112 días, ¿no? Entonces, de 2 a 4 meses recupera, ¿ya? Y el 83% a los 12 meses.
a los 18 meses el 100%. Entonces, más rápido, pero en ambos casos, como están viendo, tardan bastante. En mi experiencia, la mayoría recupera en los dos casos cerca del año. Así que si una pareja quiere embarazarse y están usando este método, después de que dejan de usarlo, ya tienen que intentar con mayor intensidad cerca de un año, que es donde más o menos ya recuperará la fertilidad. ¿Ya? Eso es importante aclararles porque hay parejas que a veces cuando ya quieren embarazarse se desesperan por querer embarazarse después de haber colocado el inyectable y tienden a creer que no van a poder hacerlo. ¿Ya? Bien, en cuanto a sus ventajas, no es necesario estar tomando a diario, como las píldoras, es una ventaja, podemos decir, bastante obvia. Es fácil uso, independientemente del coito, eso en referencia al preservativo, se puede mantener en secreto. Por eso, fíjense, si bien las más útiles en la adolescencia suelen ser las por vía oral, pero las chicas suelen preferir el inyectable para mantener el secreto, para no ser pilladas por la madre o el padre. ¿Ya? Bien. En 2 minutos se me corta, así que continuamos en la otra. Mientras tanto, respondo una pregunta que dice si puede hacer algún daño al bebé. Sí, por ese motivo justamente está contraindicado en el embarazo, ¿no? Si la mujer está embarazada, no puede usar este método. ¿Qué problema puede tener el niño? Como son hormonas, puede alterar el desarrollo del niño, ya que el niño dentro del útero también está siendo estimulado por las hormonas de la madre y sus propias hormonas. Al introducir esto, podemos generar bloqueos hormonales que alteren el desarrollo en ciertos aspectos del niño. Por eso no es aconsejable. Ahora, si el método falla y estaba tomando, porque puede pasar que falle, ya, entonces inmediatamente debe suspender el uso de los anticonceptivos. Generalmente, más afecta cuanto más desarrollo está el embrión. Así que al principio no afectará mucho. Así que si falló el método y se dio cuenta, generalmente a tiempo se suspende y no suele haber ningún tipo de problema. ¿Ya? Bien. Doctor, Sí. buenas noches. Una pregunta. Mi pregunta se refería, digamos, a lo de inyectable. Cuando uno ya deja de inyectar si quiere embarazarse, usted dijo que cuesta embarazarse el tiempo de un año, ¿no ve? Sí. Pero ¿qué pasa si me embarazo, digamos, después de haber restringido las inyectables? No Mi pasa bebé, no pasa nada al bebé. nada. No Ah, pasa nada. ya. La dosis Gracias. del cuerpo está disminuyendo y no va a pasar al niño. Así que no hay ningún problema. ¿Ya? El problema es que va a tardar en embarazarse, ¿no? Bien. Entonces, vámonos yendo al otro, porque me voy a quedar a medias, así que lo voy a cerrar. Váyanse al que dice tercer enlace.